Hay una tendencia ahorita internacional que de hecho ya la bautizaron, ya tiene nombre, que se llama el educacionismo. Es esta creencia de que la educación lo resuelve todo. Es esta idea de, la principal inversión que se tienen que hacer en los países para mejorar la calidad de vida de la gente es en educación. Tú quieres mejorar un país, tienes que invertir en educación. Si tú quieres acabar con las diferencias de clases, tienes que invertir en educación. Quieres que la gente mejore sus ingresos, tiene que invertir en educación. Que es una sobreglorificación del rol de la educación en la sociedad. Primero que nada, antes de agarrarme como de una manera destructiva, sí creo que es importante invertir en educación, sí creo que es importante que nosotros a nivel personal y como sociedad y a manera pública tenemos que continuar invirtiendo en educación porque la educación sí es fundamental, sí es importante estar educados, pero lo que quiero desmentir hoy es el mito de que la educación lo resuelve todo, principalmente hablando de las diferencias socioeconómicas y el éxito financiero. No existe, para empezar, un vínculo directo, ningún estudio que pruebe que la educación te haga más rico o te garantice riqueza. No hay comida para estudiantes de posgrado hasta que califiquen 3000 exámenes. Pero sí encontré muchos otros estudios muy interesantes. De hecho, este estudio fue un estudio realizado desde los 70s en 174 países hasta hoy y hace poquito se empezaron a publicar los resultados. Luego les voy a poner los links de este estudio. Los valores son muchísimos, los números son un montón y el principal número que nos compete hoy es el número 8. Estamos en el programa número 8 arrancando ¿Dónde está Piaget? Número 8, episodio número 8, siempre con mi compañero excelentísimo Nicolás Sánchez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos dos visitas muy esperadas, muy queridas. Claro, que todavía no se están viendo, por las dudas digo. Para la gente que está ahí. La gente está del otro lado expectante. Todavía no están a la vista, pero sí estamos... No estamos solos. No estamos solos, nunca estamos solos, siempre tenemos compañía, compañeros que se suman a este espacio, a este diván que hemos dado en llamar ¿Dónde está Piaget? Así que recibimos, como se merecen, a la señora Mónica Reynoso y a la señora Mona Spelsini. Buenas tardes a las dos, bienvenidas. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Acércate así. Ahí. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir al templo. Al templo del saber. Acá estamos, bueno, hoy nos toca un tema interesante. Antes de empezar, antes de dar el aire, decían, no estudié. estaban con no estudié. Y es tema picante, parece, porque aparte es un tema que al docente como que de alguna manera los toca, ¿no? Porque a veces se trata sobre tu trabajo, sobre lo que vos haces, sobre tus ideas también, ¿no? Porque a veces uno tiene un rol y se compromete con un rol social y que de repente se ponga en crítica y se ponga sobre la mesa el verdadero rol de la educación y si realmente sirve para sacar de la pobreza, digo, es un montón a la hora de pensar. Es un montón, veníamos hablando ya si bien estamos diferidos, porque esto va a salir allá por septiembre, me parece, o no sé si más aún,
venimos atravesados por una situación a nivel país que nos está convulsionando un montón porque venimos de procesos estamos transitando un proceso electoral, una transición, un desbole, algo que nos genera un montón de ansiedades y demás. Y creo que justo, esta discusión tiene un poco que ver con eso, o se manifiesta un poco en eso, porque es el hecho de decir qué hay que hacer con la educación. O sea, está como un poco en la palabra, se puso un poco en boca de todos qué hay que hacer con la educación. O sea, Sí, primero creo que habría que definir bien qué llaman los futuros gobernantes de educación. Y otra cosa que habría que plantear, ¿a quién le gusta ser pobre? ¿Sí? ¿A quién le gusta ser pobre? Yo creo que a nadie, Bueno. no creo que haya nadie. Porque O sea, el planteo de esto con el que arrancamos. Perdón, pero ¿la pobreza no dignificaba? El trabajo. El trabajo. Me equivoqué de frase entonces. Yo sí. a partir del videíto, porque yo me preguntaba cuando ustedes me convocaron a qué se referían con el educacionismo. Me parece que es una visión muy en términos individual, personalistas, pensar que lo piensan como los términos que habló recién ese señor que no sé quién es, como Diego Rusarín. ¿Y de dónde Diego, es? él es brasilero, pero está naturalizado en México, por eso el acento que tiene. Es como en términos personal. Y claro, yo creo que sí, en términos del mérito de cada uno, la educación desde el individuo, y no sé, pero la educación desde el Estado, la educación como proyecto político, la educación como el motor, cuando uno piensa en un sistema educativo o piensa en qué queremos, o sea, para qué nuestra educación, pensás en un proyecto de país. Entonces no lo pensás nunca en términos individuales o personales. Y yo creo que sí, la educación no solo te permite mayor igualdad y mejores condiciones de vida, sino que te dignifica, la educación te libera, te emancipa. Me parece que es un bien muy preciado, que nosotros pensamos la educación como derecho y que justamente de ahí para adelante, me parece que pensar que en estos términos del educacionismo, si se invierte más en educación, o que la educación va a salvar a todos, y yo creo que sí, pero es la educación inmersa en un proyecto de país. Y por otro lado, sí hay mucha vinculación entre la inversión que hacen los estados con respecto a la desigualdad. Sí, porque nosotros lo podemos ver en los últimos 8 años y nosotros vemos que los 4 años del gobierno de Vidal o del macrismo, que se bajó el nivel de inversión, directamente atentó contra la igualdad, atentó no solamente en términos de salario docente, sino en las posibilidades de los estudiantes. Hay relación entre la inversión del Estado y las mejores condiciones de vida de la sociedad. Yo ahí no estoy de acuerdo con lo que dice el señor. Yo creo que hacia donde va el autor, por ahí quebrando una lanza a su favor, también tiene que ver con esto que decís vos, en el sentido de que la educación tiene que estar acompañada por un proyecto político en donde la educación sea parte de ese motor. Digo, en Argentina funciona así. En 1880 la educación vino a alfabetizar a los hijos de los inmigrantes, a generarle un sentido de nación a esos futuros argentinos, un sentido de nación, un sentido de pertenencia y también hábitos para un mundo del trabajo. La pregunta hoy es, ¿qué función cumple la educación en donde estas cuestiones han cambiado? Digo, ¿qué rol está cumpliendo la educación? Y es donde él hace su crítica, dice, la educación, se le están pidiendo muchas cosas a la escuela, en relación a la educación, en el sentido de escuela como educación, y lo que está sucediendo es que la escuela no puede responder cuando la pobreza es estructural. ¿Cómo hacemos que un niño que nace en la pobreza tenga las mismas oportunidades que un niño que tiene las 4 comidas, que duerme en su pieza, que tiene a su familia que lo acompaña? ¿Cómo hacemos para que cuando la estructura no acompaña al alumno, en este caso, porque hablamos de educación, no responde la educación a estas problemáticas? Porque perdemos de vista lo que decías al principio, el proyecto de país que existe. Digo, tiene que acompañar la política a la educación. La educación sola va a tirar de un carro que no puede jalar. Digo, necesita la política que tire de ese carro, digo, que construya un proyecto donde la educación es parte de uno de los pilares fundamentales. Yo creo que sí, pero la educación por sí misma parece no tener las herramientas
o por lo menos en la historia, parece no tener las herramientas únicamente la educación para transformar la realidad social de las clases sociales, por así decirlo. Claro, por eso yo insistía, ¿qué se entiende por educación? ¿Qué entienden los políticos por educación? ¿Y qué entienden por pobreza, en definitiva? ¿Qué se entiende? ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene un chico que sufre algunas carencias, desde todo punto de vista, ¿no? Porque, como dicen, puede ser muy inteligente. De hecho, a nosotros nos pasó que teníamos, voy a poner el caso de 2 alumnas. Las 2 estudiaban para contadora. Habían salido de esta escuela, cuando estábamos en la 30 en el EGB. Una era, pero brillante, era alumna de 10, ¿sí? Tenía todo 10. Entra a la universidad y seguía, pero con notas altísimas. La otra alumna era muy buena, pero esa que era buena tenía posibilidades económicas. A la chica que era brillante no tenía ni para comprarse una calculadora científica. Terminó trabajando en una casa de familia, porque esta, que era la compañera, no se la dio, porque también existen esas competencias, ¿sí? Yo creo que ante esas cosas. Ante eso el Estado respondió, por ejemplo, con el progresar. Yo, la verdad es que yo ascendí socialmente, en mi familia soy la no soy universitaria, soy terciaria, soy la primera que tiene un título y a mí me lo dio la educación. Y yo cuando hice el profesorado no existía el progresar y tuve que trabajar de todas esas cosas. Que creo que el progresar, por ejemplo, que es una beca universal para todos los chicos y chicas y que se amplió, ¿no? Ahora también, es una respuesta del Estado para igualar. Me parece que el Estado, más allá de del proyecto de educación, porque vos hablas de educación como el pibe dentro de la escuela, en el nivel obligatorio, más allá de eso, da muchísimas herramientas para igualar. Obviamente alcanzan y no, pero nosotros hoy, por ejemplo, gracias a las universidades del conurbano, en las universidades del conurbano 9 de cada 10 que egresan son primera generación de universitarios. Y eso es un índice que nos está mostrando que a partir de la educación los y las estudiantes nuestras, de nuestras barriadas, están accediendo y realmente acceder a mayor educación tiene que ver no solamente con un mejor nivel económico, sino con una mayor satisfacción en la vida. Yo creo que no todo se mide en cuánto ganás según tu título, sino en poder desarrollarte con amor de lo que vos querés. Yo creo que igual el autor acá en el video, o sea, no lo pasamos todo porque dura 15 minutos, hace el planteo de que, o sea, el progresar justamente es lo que este autor está planteando en el fondo. O sea, el progresar viene a acuñar esa parte que también falta, que es lo que estaba diciendo Nicolás, de decir, si no hay una igualdad, por más oportunidad educativa que haya, cuesta un montón tomarla. Tenemos un videito, ahora lo vamos a compartir, donde también hablan de una persona de recursos económicos normales, o sea, que tiene todo más o menos cómodo y resuelto, de baja capacidad intelectual, tiene muchas más posibilidades de aumentar y de crecer y de triunfar que una persona que tenga altos, que es el ejemplo que estaba diciendo Moni. Lo que planteo un poco acá es de que no es nada más, o sea, es que lo que hay que sacar un poco del foco de que nada más hay que hacer en la educación y poner toda la plata en la educación y invertir todo y que el Estado solo la educación, sino que hay que buscar igual, o sea, hacer lograr nivelar todos los otros aspectos que no sean nada más que la educación. Y no hacer responsable a la educación solamente de los problemas, porque es como taparlo. Que yo me refiero porque tengo acá el futuro candidato que no quiere, entonces ya estoy completamente sacada con ese tema, porque está completamente demente y que Dios me perdone el que escuche. No hagamos... Ya estoy grande y me hago responsable, pasé por un montón de gobiernos, de ministros de Economía y sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque las oportunidades se van acabando. Sí, o sea, yo creo que igual más allá o sea, yo creo que escapa igual inclusive a la actualidad, es algo que pretendíamos, o sea, cuando lo planteamos esto, es una temática que la planteamos antes de los resultados electorales y que todos estemos sensibles ante eso. Porque nos pareció
nos pareció interesante hablar de ese mito, o sea, y si es realmente un mito, de que, o sea, si la educación, si todos podemos acceder a la educación, o sea, esa es la solución de todos los problemas. O sea, eso plantea por ahí el educacionismo, de que la educación es la solución a todos los problemas. Yo creo que hay mitos que nos van fundando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando retornó la democracia, con la democracia se come, con la democracia se vive, digo, hay mitos que nos van como formando y que con la escuela se solucionan los problemas de desigualdades sociales, también es parte uno de estos mitos que se van haciendo fuertes, porque es verdad, como decimos, hay movilidad social gracias a la educación, pero hay mucha más movilidad social cuando el Estado interviene y permite dar oportunidades o permite mejores condiciones de trabajo a otros sectores. Cuando mejora los salarios de los trabajadores y esos padres tienen mejores herramientas para que sus hijos puedan estudiar, para que sus hijos puedan conseguir un trabajo en el futuro, genera muchas más oportunidades que una buena educación. Porque esos chicos con una buena educación, pero sin las condiciones materiales, terminan o dejando, o yendo muy pocas veces a la escuela, o van 2 días sí, 3 días no, porque son también parte de un sistema que lo va desvinculando de a poco, pero diciéndole, vos tenés una muy buena educación. Y es parte de una realidad que vivimos en muchos lados, digo, escuelas donde vos ves que hay buenos docentes o que se manejan muy bien y que las estructuras hacia adentro, te das cuenta que si las familias no son de clase media, los pibes lo sufren a esas escuelas. O sea, yo soy parte de una escuela pública, soy egresado de una escuela pública del secundario, muy exigente, de Malvinas, y yo lo sentí con los compañeros que tenían menos recursos, año 2005, que era mucho más complicado. No es que mi familia le sobraba, porque mi viejo laburaba en Jockey Club, o sea, cobraba 2 mangos. Ahí viene mi el vieja momento. Empleada doméstica. Me pensé que venía el momento de hablar de Carrefour. Porque siempre termina hablando de Carrefour. No sé por qué, pero siempre terminamos haciéndole sponsor a Carrefour. Digo, y yo lo veía en los compañeros por ahí que los padres estaban como sin laburo o changueando, que a ellos mismos se les hacía más difícil, porque tenían que ir a laburar día con los padres, o dejaban de venir para ir a laburar porque tenían que pagar la comida en la casa. Digo, las condiciones materiales de las familias son necesarias para que la educación haga efecto en crear un poco más de movilidad social. Necesitamos de un Estado que se comprometa en esa situación. Pero como dice Moni, si tenemos políticas a la vista que pareciera que eso no va a pasar, y da un poco de miedo. Y porque es muy profundo, porque aparte vos pensás que nosotros también formamos para un mundo que vos decís, y bueno, está bien, yo igual no creo que las escuelas exigentes sean las mejores, nunca lo creí así, y sobre todo después de la ley de educación y pensando en la educación como derecho, me parece que el término de exigencia lo pongo bien en duda con respecto a las prácticas educativas, realmente. Pero también digo, es necesario tener un proyecto de país, porque si vos estás formando técnicos, digo, las escuelas técnicas forman técnicos para industrias que no van a existir si se abren viene el las momento donde yo vuelvo a contar mi anécdota de que cuando termine. O después, o al revés, ¿no? Cuando empezamos a tener un florecimiento de la industria o diferentes industrias, porque también se diversificó lo que tiene que ver con la industria y después no tenemos mano de obra para ella, entonces siempre como que va por un lado una cosa y por el otro lado la otra. Por eso es muy importante el proyecto, y proyectos a largo plazo también. Digo, no puede ser que cada 4 años si cambia un gobierno nos cambian absolutamente tiran todo eso. Todo para atrás. Tiran Todo lo todo. que se hizo bien, lo tiran todo para atrás. Bueno, pero eso creo que es un gen argentino. Sí. O sea, eso se ve en las directivas, o sea, vos que sos inspectora, se ve en las direcciones de las escuelas. O sea, entra un directivo nuevo a una escuela que estaba dirigida, que funcionaba hace 20 años con una directora y quiere poner su impronta, no sé por qué, y como primer medida de impronta es abolir todas las cosas que estaba haciendo. Pero es profundo porque también tiene que ver con no reconocernos como un parte de un todo y como que yo no vengo a fundar nada. Digo, yo que aparte principalmente soy docente, soy profesora de historia y comprendo mucho que los procesos son sociales, son colectivos, entonces vos desde el lugar que si vos llegas y te crees que fundaste algo, ¿sabés? Bueno, acá traigo, estás totalmente equivocado, y más en las instituciones. Digo, uno tiene que conocer, respetar la historia, respetar la historia construida por todas aquellas personas que vinieron, tomaron decisiones, caminaron los pasillos. Digo, hay algo que también parte de esta idea del individualismo. Y la escuela es contracultural. Nosotros en la escuela proponemos otra cosa. O
Nosotros proponemos construir en grupo, escucharnos, estar acá hoy pensando juntos y juntas sobre temas que tal vez otros no quieren pensar. Bueno, este año nos pasó algo interesante en la escuela, fue que se hacen las Que elecciones. quede claro, entre paréntesis, que no es el caso de esta escuela, ¿no? No es que en esta No. escuela, porque justo en esta escuela hemos tenido un cambio de dirección y no está pasando. No, ahora me di yo cuenta y pensé digo, que- Flavia, atenta a lo que están no, diciendo. no tiene que ver con esta escuela. Me estaba pensando en Aprovechamos otra que no escuela. estás hoy acá. No, digo, perdón. Había que hacer la aclaración porque si no nos van a el confer de... Este es el último programa. Eso no queremos que sea el último programa, claro. Este año nos pasó algo interesante, que se hacen elecciones nuevamente del centro estudiante, y el año pasado pasó que en las elecciones del centro estudiante salió muy polarizada, salió 53-50 la votación, o sea, 153 a 150, fue como muy polarizada, y la candidata que perdió que quedó angustiada, yo no quería ir a la escuela, dice, porque no me sentía cómoda, dice, no se siente bien perder. Y se separó, una estudiante muy comprometida con la escuela, se fue separando de los compromisos de la escuela, porque sentía que no podía ser parte. Y este año, con la profesora Carol, de vuelta empezamos con las elecciones, y una de las cosas que propuso ella fue que no haya competencia entre las listas. O sea, que armamos en primera instancia una lista única de las comisiones, y lo que se va a elegir van a ser las presidencias, o sea, quién va a presidir las comisiones, o sea, lo que se va a votar va a ser los presidentes de las comisiones. ¿Para qué? Para que los presidentes pongan tantos integrantes en sus comisiones que sí o sí se sientan representados a la hora de ganar o perder. Y lo otro que se hacía muy difícil, que yo le hablaba con ellos en una charla que tuvimos casi hora y media, 2 horas conversando, de que tenían que competir sin competir, le digo. Porque tenían que llegar a un acuerdo, primero, puntos en común, que gane quien gane, tenía que respetarlo el que gane. Segundo, que a la hora de presentarse, uno tenía que presentarse con sus virtudes y sus capacidades sin demerituar las del otro. Uno no podía decir, yo voy a hacer esto en virtud de creer que el otro no lo puede hacer, sino yo soy capaz de hacer esto, o yo tengo estas virtudes, pero siempre tratando de construir juntos. Es muy loco pensar la política así, por cómo vivimos la política nosotros. En que es Finlandia. Claro, Finlandia, tiene que ser ¿sabes? así. O sea, la política la vemos así, en dos Exacto. contrapuestos que chocan. Sí, de hecho algo. creo, o sea, si hay algo para mí de lo que estamos viviendo como proceso político en la Argentina que es destacable, es que como se abrió todo, se separó en 3, o sea, la masa que eran 2, por lo menos se volvió a hablar de política, o sea, de vuelta la discusión, la charla, aunque sean... Otra o sea, aclaración, lo de la masa tampoco fue algo... No, está bien. Pero digo, o sea, esto que está diciendo me parece que está bueno, pero... Igual es maravilloso pensar que hay docentes, digo, que piensan, repiensan. Listo, eso es maravilloso. Y ponen estrategias distintas, como porque digo, también crear un centro de estudiantes es un hecho educativo muy fuerte. Y el docente acá en este caso no solamente está generando, ¿no?, el ambiente como para que suceda, sino cuando sucede reflexiona sobre lo que está pasando y le busca la vuelta. Eso es maravilloso. Y sobre lo que pasó, porque también, o sea, a nosotros nos quedó un poco la sensación de que al ser 150, hay una mitad que quedó como, bueno, Pero claro, yo pero lo que que, elegí. por eso lo que dije, esto de los tercios que se hizo acá en este último proceso electoral, lo quería referir a eso. En el colegio lo que terminaba pasando era que se dividía la mitad, entonces pasa lo que estábamos viviendo hace un par de meses atrás, que tenés la mitad de la población que no se siente representada por el gobierno que está de turno y no le da bola a nada, y la otra mitad de la población que está ahí con las banderas arriba, y después cuando cambia pasa todo lo contrario. Y eso es lo que está pasando. Y acá en la escuela, como es más chiquitito, se nota más porque tenés que convivir más todos los días. Sí, no, y qué sé yo, para mí es importante poder construir de ahí, ¿no? De esto que decís vos, esta idea de comunidad. A mí cuando pienso en la comunidad, el otro día pensaba en algún ejemplo de comunidad en la historia que haya funcionado realmente como comunidad, y recordaba el imperio incaico. El imperio incaico te llegaba, te conquistaba, te obligaba a tributar, pero en momentos de crisis, cuando las papas quemaban, era el imperio incaico el que llevaba la comida, sostenía las comunidades, retribuía. Esta idea de poder darle al imperio, pero que el imperio siempre te devolvía
Claro. en los momentos complicados donde faltaba la cosecha, donde había guerra. Sí, había una filosofía, había una idiosincrasia imperial rara comparativamente contra otros imperios del, Que del llegaban, mundo, te ¿no? saqueaban y te hacían esclavos. Claro. Sí, yo igual con esto del tema de la participación juvenil, que a mí me importa muchísimo, porque me importa, sobre todo por esto al calor de lo que se dice en los medios, que yo no creo que sea así. Digo, yo jamás me enojaré con los jóvenes, ni creeré que los jóvenes están equivocados, no me parece, digo, hay que hacer otra lectura, el pueblo nunca se equivoca. Y pensaba, digo, esta idea de, por ahí hay que repensar el estatuto, no hay un solo estatuto, no hay una sola manera de ganar las elecciones en un centro estudiante. Y eso es lo bueno que están haciendo ustedes, repensarse desde ustedes en pos de qué quieren construir. Mejor democracia, más participación, una ciudadanía crítica, pero que participa, ¿no? Que me ofendo porque no me eligieron, que es un proceso duro. Yo me acuerdo que estuve... Y ser adolescente y perder, digo, es Claro. Yo lo viví, o sea, yo me acuerdo cuando era más chico y se me empezó a acercar la época de la edad de votar. Y ahí va llegando a la escuela técnica, acuérdense. No voy a contar la historia. Nos pasa mucho en este programa de que repetimos toda como viejitos las anécdotas, todo programa tras programa tras programa, entonces tratamos de evitar ahora. Después vamos a salir en TBR con todas las veces que dijimos escuela técnica, Carrefour. Esta anécdota te juro que es nueva. Cuando se me acercaban los 18 para votar, yo siempre empecé a prestarle atención a lo que pasaba con respecto al mundo y le decía a mi hija, no entendía por qué el que, ganaba, por qué los que perdían no buscaban la forma de acompañar, de decir, bueno, perdimos, ya está, porque yo tengo otra propuesta, ganó esta, vamos todos para adelante porque, somos del mismo país, no somos River y Boca. Somos un mismo país, tenemos la celeste y blanca, todo igual, entonces estaría re bueno que de alguna manera todos ganáramos y nos fuéramos hacia el mismo lado. Y después al año siguiente, cuando llegan los otros 4 años, proponés estar vos, porque querés vos hacer cosas tuyas, querés hacer, y después los otros te acompañan. O sea, me quedaba eso raro, no lo entendía por qué no pasaba así. No y después mi mamá me dijo, bueno, es que Es porque Argentina... Lo vivimos Es como que River y Boca. Exactamente, todos tienen la fórmula mágica para arreglar el país, pero después cuando está el otro, esa fórmula mágica no es mía solo, tampoco, no comparten, ¿sí? Y es como decíamos hoy, es tratar de destruir lo que el otro hizo, ¿sí? Es hay una problemática con esa parte. Y pasa en todos lados, Sí, no importa dónde sea. No. Yo difiero, yo creo que los partidos representan intereses de sectores, entonces no tiene que ver con, ojalá representen el bien común, el fin de la política, ¿no? Pero no es así. Entonces tenés partidos políticos que representan los intereses de minorías y los sufrimos las mayorías, y otros partidos que representan los intereses de las mayorías. Entonces uno dice, todos tenemos que tirar para la Argentina, pero la verdad es que los argentinos estamos divididos también por intereses. Algunos quieren mantener sus privilegios y otros queremos mayor igualdad. Entonces es difícil, porque ojalá la política sea buscar el bien común. Generalmente es sostener los privilegios de algunos. Yo lo leo así. Bueno, si el preámbulo de la Constitución dice justamente eso, ¿sí? El bienestar general. Bueno, tendríamos que tirar todos para el mismo lado. Así sea una utopía, pero no, obviamente que no es así, ¿sí? Yo recuerdo siempre que estaba estudiando el profesorado de historia y había una historia que me la acordaba, pero me venía como de memoria el caso de el tratado Roca-Runciman, donde Lisandro Latorre sale a denunciar, y yo decía, qué buena postura la de Lisandro Latorre. Digo, el tipo sale a denunciar, sale a confrontar, y me agarra un profe de geografía, de otra área, dice, el tema es que vos lo estás viendo todo, me dice. Él está representando otro sector terrateniente, dice, más vinculado a lo industrial, que está enojado porque lo están dejando fuera del tratado Roca-Runciman, le dice. Por eso el chabón tiene toda la posta para denunciar, dice, porque lo están bancando de atrás, dice. Claro. No, dije yo, me pongo a leer y digo, maldita política, siempre es igual, digo, no hay nadie bueno. Siempre es igual hasta que los sectores populares lograron tener protagonismo, es eso, porque si uno lo ve en la historia, cuando las masas comienzan a hacer política y cuando se empieza a escuchar las necesidades del pueblo. Y no tiene que ver solamente con un representante, sino realmente que nosotros y nosotras podamos tener ese protagonismo. Por eso es tan importante en la escuela
que nos pensemos como protagonistas de nuestra vida, tomando nuestras decisiones. Eso es, digo, para mí ese es el gran triunfo como comunidad que vamos a tener cuando tomemos en nuestras manos los destinos de nuestro país, y se hace a través de la representatividad, que no queden los sectores privilegiados. Bueno, yo lo noté mucho, había visto un texto con una profe de historia en cuarto año, que se trataba de una fábrica en Flandes, no sé dónde queda a la lectura de hoy. Flanders. Flanders, algo así. No Flander como el de Los Simpsons. Ni Flandria. Sí, No. Flandria, algo así, creo que era la ciudad. Es como yendo para Luján, para allá. Era una ciudad que un tipo vino de Holanda, de Países Bajos, y puso una fábrica de telas. Y alrededor de la fábrica de telas lo que hizo fue primero llamar trabajadores para especializarlos para traer la fábrica, y lo asistía completamente a los trabajadores. Primero los ayudaba a comprar una tierra, a hacer sus casas, le daba préstamos, o sea, era muy asistente con la gente hasta el 45, cuando llega el peronismo. Y el peronismo le dice, le tenés que dar el aguinaldo, le tenés que dar las 8 horas. Y el tipo empieza a renegar con el peronismo porque empiezan a aparecer los delegados, empiezan a aparecer reclamos de los sectores, a lo que él decía, pero si yo te di todo, pero a verse, yo creo que ahí se confunde también la caridad con los derechos, ¿no? O sea, como que el dar todo pareciera como que yo te di todo, aceptalo, y no es lo que yo me merezco por el trabajo que realizo. Digo, y yo creo que la ruptura en el 45 es esa, ¿no? Son sectores populares que llegan al poder y vienen a discutir con los sectores concentrados de poder derechos que no estaban dispuestos a ceder hasta el momento. Y está muy bueno el ejemplo que das vos. Pero me sale otro tema también, aparte de esto. Sácalo. Estaba pensando con relación al video acerca de cómo está vinculado también con esta idea del mérito individual de los alumnos, ¿no? Como aquel alumno, como decías al principio, Mónica, que es brillante, que es el mejor del curso, que es el que más se sacrifica, que es también el que triunfa. Y también se va generando como un mito alrededor de esto, ¿no? Conocido como meritocracia. ¿Qué opinan acerca de esto? Mira, mi hija vive en Canadá. Los trabajos es todo en base a los méritos. Y es Canadá. Ese es el tema. Ahora, si nosotros queremos copiar las cosas, acá siempre se copian las cosas mal. Siempre se copian las cosas mal. Yo no creo tampoco en la teoría del derrame y que uno tenga, porque realmente me parece un horror, ¿sí? Que los ricos se llenen y que uno va a estar esperando que migajas. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron esas ideas? ¿Y por qué nos quieren obligar a eso? ¿Sí? Y lo mismo pasa con el tema de los méritos. Ellos no es que vos te vas a preparar y es como una gran mentira lo que quieren o lo que están proponiendo. ¿Sí? Cosa que yo evidentemente... ¿Para en Canadá o acá? No, para acá. Ah, para acá. En un momento sale. Porque allá es una cosa diferente. ¿Por qué ¿Sí? allá funciona? Y bueno, es Porque otra... están todos congelados allá. Claro. Hace exacto. frío. Es diferente. Es otro orden institucional, ¿sí? Pero no se olviden también acá que Argentina tiene realmente de todo, desde clima, todo lo que vos quieras. Y es un país que siempre lo están saqueando. Entonces, Sí. lo que se llama pueblo, porque yo escuché a actrices que dicen, pero el pueblo se tiene que levantar. ¿Y ella de qué parte está? ¿De qué parte somos nosotros cuando uno dice los pobres o el pueblo tiene que... ¿En qué posición se pone uno? Si uno pertenece a eso. ¿Sí? Porque por más que uno tenga un auto, una casa o lo que sea, seguimos siendo de la clase popular. Sí, mientras- Al menos yo me considero de la Mientras no tengamos los medios de producción, dijo. Es que Entonces, no les convenimos. Entonces siempre va a ser, van a insistir con el tema de la educación, pero esa mala educación que ellos quieren. ¿Sí? Perder el tiempo en hablar de eso en vez de solucionar los problemas de fondo, que son los problemas sociales primero. ¿Sí? Por eso yo les decía hoy, ¿a quién le gusta ser pobre? ¿Por qué no arreglan la parte social, que la gente esté bien? ¿Sí? Porque al estar bien, yo no les digo que vamos a estar tirando manteca al techo, pero sí estar bien, tener lo que necesitamos, ¿sí? Lo básico. Y se los digo con causa. Yo no tengo gas natural, agua corriente, ni cloacas ni asfalto. ¿Qué me pueden decir?
¿Qué me dicen? Yo vengo de Martínez, soy nacida en San Isidro. Sé lo que es vivir bien. Ahora me preguntan por qué yo estoy acá. Y porque yo estoy enamorada de este lugar. A mí me encanta la gente de acá. Es mi... Miren qué despotricado cuando se porta. Pero yo soy parte de esta comunidad. No me fui, me podía haber ido. Claro. Y a mí me gusta estar acá. Y de hecho también me gusta estar en esta escuela. Es mi casa. Siempre fue mi casa. Y me he ido a la casa de todos. Ahora que... O sea, yo los conozco a todos. De caminar en el barro, de estar, de ir a... Cuando estaban las plantaciones, que ahora es todo country, barrio cerrado. Sí, iba yo. Y yo no sé, estoy apegada completamente. Me siento parte de esta comunidad. No. Si me voy, bueno, es porque me llevan. Pero en realidad no sé, lo siento. ¿Vieron cuando alguien siente algo? La escuela la siento. Yo vengo hoy, como le decía al profe, desde que la escuela 30, o sea, acá era todo un gran baldío. Sí, de hecho estás sentada en tu sueño hecho realidad, ¿no? Exactamente. O sea, sos Sí, parte de la muchísimo por esta. primera persona Yo que tengo luchó por como, esto. Sí, En particular. Y no empezamos bien con el barrio, ¿eh? Porque nos empezamos peleando, porque claro, uno cuando viene de otro lado no se da cuenta. Bueno, y con respecto, volviendo al tema, no sé si con respecto a eso de la meritocracia, yo también era una alumna de 10. Y bueno, ¿vieron? A veces cuando no te acompaña el tema económico, el tema de la familia, entonces ahí vos podés saber un montón de cosas, podés tener, o sea... Es que ahí es donde la meritocracia me parece que es injusta. O sea, yo cuando la primera vez que escuché la palabra dije, esto está bueno. Claro. Digo, me gusta este concepto porque hay que poner el esfuerzo, porque está bueno el concepto, en algún punto, el concepto de hacer el esfuerzo para ganar tus cosas, para lograr tus cosas. Lo que pasa es que... Nunca tibio, ¿no? Siempre... Sí, Claro. yo sí. Pero por el otro lado, o sea, después cuando empezás a analizar, decís, bueno, pará, o sea, tenemos que tener todas las mismas o sea, no todos largamos la carrera en el mismo lugar para Yo hacer creo esos méritos. Igual, primero hay una frase que para mí, donde hay mérito no hay derechos. Eso es así. Al fin conseguimos a alguien que se opone a todo y está re buena. No, pero te voy a dar la razón, pero porque en realidad el esfuerzo no es lo contrario al mérito. Digo, nosotros creemos en el esfuerzo, nosotros somos docentes y le ponemos valor al esfuerzo. Porque es mentira también que nosotros como docentes le regalamos todos los... Nosotros valoramos el esfuerzo, Claro. pero también entendemos que hay diferentes esfuerzos y nosotros sabemos de dónde parte cada uno. Y para mí hay que ponerle valor al esfuerzo. Yo me cansé de decirle a los pibes y a las pibas, y no, la verdad que por ahí no va a ser divertido lo que te voy a explicar. Y sabés que para recibirme de profesora... cursé un montón de materias que no solo me parecían aburridas, sino que me parecían innecesarias, que me parecía que tenía unos profesores espantosos, que nunca entendieron nada de lo que se trata la escuela, pero yo tenía mi objetivo que era, yo quiero ser profesora y quiero ir a hacer todo lo contrario de lo que estaban haciendo conmigo. Claro. Digo, y eso me requirió mucho esfuerzo. Para mí no es el esfuerzo una cosa y el mérito, va por otros lados. Para mí cuando uno piensa en mérito... es injusto el mérito, porque es lo que dice Mónica, y todos partimos de diferentes lugares. Es antiderecho el mérito, sí el esfuerzo, y para eso estamos todos, para acompañar ese esfuerzo. Y para, a ver, cuando un pibe, ¿cuántas veces le entregamos diploma a los pibes? Y los pibes saben, ¿no? A mí me pasó, me dijo, la mitad de este título es tuyo, porque si, Claro. este profe... Y todos saben que un montón acompañamos en esos esfuerzos. La otra vez me tocó estar en una entrega de diplomas, no era entrega de diplomas, era un acto de la modalidad de adultos que para mí es una de las modalidades más hermosas que tiene el sistema educativo, porque es eso, ¿no? Es trabajar con los últimos, con aquellos que la escuela secundaria y primaria expulsó por diferentes motivos o diferentes realidades y la oportunidad se la vuelve a dar el Estado. Y había un montón de abuelitas que eran... me emociona, eran abanderadas, y estaban todas paradas delante mío, y yo veía a mi abuela ahí, y decía, mi abuela no tuvo esa oportunidad que esta señora ahora está teniendo, terminando su primaria, su secundaria, y toda su familia mirándolas abanderadas. ¿Y eso qué es mérito? Eso es esfuerzo.
Y eso es un acompañamiento del Estado. La modalidad de adultos en la provincia de Buenos Aires cumple 50 años. Para mí es uno de los lugares más hermosos. ¿Y cuánto de nuestras familias o de nuestro entorno se egresó gracias a la modalidad de adultos y después pudieron continuar sus estudios? Y ahí, yo si no empiezo a hablar y no paro, ahí junto todo. Sí, la educación sí, es fundamental, acompañada de un proyecto de país. Yo no tengo ninguna duda. Que yo quiero escuelas técnicas, pero quiero que los pibes de esa técnica después salgan y tengan laburo en nuestra fábrica. Yo quiero al CONICET investigando, Sí. yo quiero a nuestros científicos en la Argentina. Completamente amenazado el CONICET. Claro, digo, pero yo quiero, para eso necesitas tener un país, si no, todo lo que, digo, ¿cuántos vienen a estudiar a la Argentina? Y no vienen a estudiar a la Argentina, vienen a estudiar a la Argentina por la calidad de educación que nosotros tenemos. Bueno, pero quiero que se queden. O sea, uno va a un hospital público nuestro y es un orgullo nuestros médicos y son un orgullo nuestros docentes. Digo, hay algo muy importante que la Argentina tiene como educación. Lo que tenemos que tener es un compromiso de que el país no se nos vaya a cualquier lado y aquel que quiera triunfar se tenga que ir, porque no tiene posibilidades acá. Yo cuando decís es un orgullo nuestra educación y nuestra salud, sí. pienso que siempre que uno está en las jodidas, pero jodidas en salud, termina en un hospital público, en el Carrillo, o sea, termina en esos hospitales públicos grosos, porque sabes que ahí están los mejores médicos. Y no, o sea, no termina en un privado o en la obra social, termina en esos lugares porque sabes que ahí te van a encontrar lo que tenés. O sea, como que el último lugar al que uno recurre, donde sabe que acá está la posta, es ahí siempre. Y después te salen con que caíste en la escuela pública y todas esas cosas. Y así estamos, con esos pensamientos. O no hay... ¿Qué salieron de las escuelas públicas, como decían ahora? ¿Cómo que salieron? A ver, los premios Nobel, ¿de dónde salieron? A ver, escucho ofertas, pero lo único que falta, o sea que no tienen idea de la historia. Ven todo de una manera así cuadrada y se terminó el cuento. No tienen idea, no caminan. La Argentina no tiene ni idea de lo que es la gente. ¿Sí? Viven en un círculo que es todo lo mismo, rodeado de lo mismo, entonces el resto es dominación, nada más, es lo que quieren. Por eso no nos van a dejar, porque quieren aplastarnos, la extinción quieren, directamente. Lamentablemente es eso. Yo creo, y comparto recién con lo que decía Mona, que la meritocracia, o sea, donde hay mérito no hay derecho, ¿no? Porque entender que hay familias que tienen chicos que tienen muchas ganas de estudiar, que lo pueden hacer, pero todo el sacrificio que tienen que hacer para llegar a un título, cuando un chico de clase media alta se levanta, va cuando quiere, va en su auto, o sea, tiene su plata para salir todos los fines de semana, los papás le pagan el departamento en Capital. Digo, durante muchos años, hoy lo mencionabas acerca de las universidades públicas, durante muchos años, y vos también en la conversación previa, había que ir a estudiar 200 kilómetros para allá, 60 kilómetros para allá, porque no había accesibilidad, no había acceso a la educación pública cercana para los jóvenes del conurbano. Y no es que somos pocos en el conurbano. Conurbano, digo, somos muchos hace muchísimos años. Digo, y esto también es parte de un sistema que trata de romper con la meritocracia y también reconocerlo es parte de entender que la meritocracia no sirve, porque ¿cuántos egresados tenían? Digo, el sistema mismo se dio cuenta que no alcanzaba con los egresados que salían solamente de las universidades y los profesorados de Capital, o había que ir a Campana o a Luján, no alcanzaba con eso y tuvo que crear más cerca porque necesitaba profesionales, porque las escuelas ya, como decía Moni al principio, los profes de inglés no tenían título, a veces eran personas que entendían más de inglés y que podían hacer algún curso o algo rápido y se convertían en profes de inglés porque no había. Claro. Digo, y la necesidad cubría, los preceptores eran personas que terminaban el secundario y lo cubrían automáticamente a los cargos porque no había quien lo haga. O sea, eran tan pocos incluso los que se egresaban de la secundaria que necesitaba esa situación. Y digo, en ese marco demuestra que la sociedad también requirió y también demandó estos espacios de profesionalización que hoy también se vuelve algo loco, ¿no? Pasa con esto, con la inflación, parece, de la educación, ¿no? Cada vez necesitamos títulos más altos para llegar a puestos de trabajos anteriores. Digo, antes necesitábamos un secundario para ser preceptor, hoy necesitamos un terciario. Digo, y así sucesivamente pasa con distintas cosas. Digo, con un doctorado hoy no alcanza
para llegar a un buen puesto en una fábrica, en un jerárquico, digo. Necesitas un doctorado y un tío. O un ¿Cómo un doctorado y una maestría. Voy a hacer una salvedad cuando dije lo de Canadá, que ahora me acordé, que está bien que ellos todo es por mérito, porque ellos no ponen amigos y, o sea, ahí no corre lo, viste, te presento. Ah, eso es mérito. Te presento a este y lo pones, no. Pasan por una selección y eso está bueno, al menos a ellos les funciona. Hace poquito veía un streamer de Paraguay, un streamer, hace noticiero, en realidad yo le digo streamer porque lo veo en TikTok, pero lo estaba viendo acerca de la selección que hizo Paraguay para una de sus plantas nucleares, que tenían 200 puestos de trabajo para una planta nuclear, la más importante que había en el mundo. Dice que hasta que China construyó la más grande, sacaron los 200 puestos de trabajo y cualquier cantidad de gente se anotó para cubrir el puesto. Y dice que uno de los seleccionados es el hijo del supervisor de mantenimiento, del supervisor de seguridad de la planta. Dice, casualidades. Bueno. No existen, dice. Digo, es parte no solamente de Argentina, ¿no? Es parte de América Latina, estos sistemas cómo funcionan, ¿no? Acerca de la meritocracia y cómo ser pariente a veces de alguien te acerca mucho más a lugares. Sí, si usted ve la parte política es hereditaria prácticamente. Parece una monarquía. O sale uno y le dejo el puesto al hijo y no debe ser así. Por eso me gustó lo que usted dijo con respecto al centro de estudiantes. Eso me gustó, de poder poner cada parte de esa colaboración, de entender también que no es una competencia. Eso me gustó mucho, que todo el mundo tiene que colaborar con el otro. También lo que decía Ale. Serán sueños, ojalá que pase alguna vez. Una utopía extraña. Yo estaba pensando en educación y Estado y políticas públicas. Se están hablando en secreto. Perdón. Sí, perdón. No, y pensaba en Escobar y y la posibilidad de estudiar terciarios en Escobar, que los profes se formen en Escobar, que los pibes puedan ser músicos porque estudian en Escobar. No es poca cosa, yo la otra vez decía, tendríamos que ir pensando, estaría bueno ir sondeando cuántos profesores nuevos, porque ya estamos en tiempo, ¿no? Por las carreras de teatro, de literatura y de música que hay en el profesorado, por las carreras universitarias que se brindan. Eso cambia radicalmente la situación, porque, como dijiste vos, yo soy de Pacheco, ¿no? Para poder estudiar me tenía que ir a Vicente López, y estudié en un terciario, pero empecé la universidad, fui al CBC y para mí era imposible pensar ir todos los días a Capital, no lo podía hacer, o sea, no había forma de que lo pueda hacer. Hoy en Tigre yo tengo el CBC en Tigre, Claro. Y tengo carreras enteras en Tigre y tengo profesorados en Tigre, como también se abrió, un campo de que también los estados municipales empezaron a pensar qué posibilidades les doy a mis pibes que se egresan, porque también hay otra cosa. Cuando con la escuela secundaria pasa a ser obligatoria, que pasa a ser un derecho, Todos se egresan. Claro. todos se egresan. Y también hay que dar una respuesta a todos esos que antes no estaban en la secundaria, ¿no? Pero igual nos siguen faltando universidades. Todavía no votaron la Universidad del Delta y no votaron la Universidad de Pilar, que son universidades del conurbano que necesitamos, porque viste que algunos dicen que acá sobran universidades. No sobran. No. Todavía nos faltan. Por eso, No yo faltan. me acordaba también de eso. No, sí, de Escobar siguen yendo, qué sé yo, a Malvinas, que no se hizo hace mucho, Claro. la de la UNS, de José Cepaz. Bueno, UNS es La de José Cepaz es una de las más nuevitas, calculo, la UNPAS. La UNPAS, sí. Son La de universidades que vinieron Burlingame, a dar la de La respuesta. Matanza. Yo entré por primera vez a la UNS, que ahí hice una especialización, y lo primero que me encontré, que siempre lo digo, es una alumna mía de Benavides, y no lo podía creer. Y sentí eso, los pibes van a la universidad. Ella ahora se está por egresar de profesora de historia, no por nada. Y no por nada Modestia eligió aparte. profesora de historia, que es una divina. Y yo cuando la vi, siempre se lo cuento porque me la cruzo en todos lados. Para mí fue una política pública hecha realidad en una piba que vivía en Benavides, que decís, ¿cómo? Bueno, es la UNS, y que encima las universidades del conurbano tienen toda una contención y un acompañamiento que no lo tiene la UBA. Que no lo tiene, becas, hay un montón de cosas que te van llevando y acompañando en ese tránsito. No, yo por lo menos transité, hice el CBC en una universidad que fue en Ciudad Universitaria, que es un mundo aparte,
Después acompañé varias partes del CBC en la Universidad de Derecho, que también es otro mundo donde te regalaban las fotocopias. O sea, yo nunca había visto algo Mirá. así. Tenía ciber gratis, fotocopia, era una locura eso. Y después también acompañé parte de la carrera en la de Filosofía y Letras. Y es otro mundo aparte, o sea... Acompañar. ¿A quién ¿A acompañabas? ¿A acompañaba- gente? No, a mi pareja, digo, iba, por ejemplo, iba muy temprano. De acompañante, Él no hizo- acompañante de Me carrera. acuerdo que... Acompañante ¿Qué trabajaba? académico. Acompañante de carrera. Académico, claro. Me acuerdo Sería que bueno. el CBC de Filosofía, entraba a la comisión, era muy temprano, o sea, era como a las 7 empezaba, y quedarme en el auto a las 7, ni el bar abría. No, me quedo 2 horas acá, aunque sea escucho algo, digo. Porque eran buenísimas las clases en Filosofía y O Letras. sea, Pero de las en tres ese universidades- acompañamiento tomabas la clase. Tomaba la clase, tipo, o sea, de oyente, que nunca fui oyente, siempre tenía que decir algo, o sea, palabra aparte. Pero estaba muy bueno el ambiente. O sea, no solo escuchabas la clase, sino que también participabas en la clase. No daba los exámenes porque ya era muy cara dura, pero aparte no iba a estudiar, ¿no? Obviamente. Muy bien. Pero me Acompañante gustan académico. los distintos ambientes de las 3 universidades, o sea, lo que fue la de Filo es muy loco, la politización de la de Filosofía y Letras. Pero Sí. cuando hice el terciario, cuando hice en el 42 allá en Bellavista, me di cuenta también, ¿Para en el año 42? O sea, bueno, sí, 1842. ya sos parte de diferentes épocas. Incluso. También me di cuenta lo que dice la Mona, ¿no? Que son distintos ambientes donde uno se siente acompañado y se siente también acompañados con tus compañeros y acompañados con los profesores que te ven de otra manera. En la de Filosofía y Letras, aunque estaba muy bueno el ambiente, no dejaba de ser uno entre 80 alumnos. O sea, eran aulas gigantescas, Sí. Eran muchos estudiantes. La personificación de esos estudiantes era imposible. Nosotros fuimos. ¿Vos, Ale, Sí, nosotros ¿te fuimos a la acordás? facultad, sí, me Estaba acuerdo. Bayer. Sí, Estaba sí, vivo sí. todavía. Sí, Así sí, que sí. Bayer presenció una de las disertaciones de los chicos. Me acuerdo. Usted- Re lindo, nos mandamos un viaje. Usted Todo- me Los hace chicos- burla por la edad a mí, pero tiene un par de sotas. No, ¿eh? yo ya pasó todas las revoluciones, ya No, estamos de acuerdo. Cristóbal. Pero hemos ido a la Cristóbal. Facultad de Y Juan Filosofía. Díaz. Te estabas haciendo el Estamos pendejo, acá. vos. Dice, acá son todos políticos, decían los chicos. Porque estaba en todos lados, había gente repartiendo panfletos de todo, en todos lados había pintadas. En Todo todo. comida, ¿te acuerdas? Sí, sí, Alumnos sí, de hace 15 años de carrera, o sea. sí. Sí. Sí, bueno. Un mundo aparte. Es Pero muy- nos divertimos muchísimo. Sí, Muy sí, sí. interesante filosofía. Sí. Igual es muy interesante tu rol de a mí que impactó El de ahora, acompañamiento. de acompañamiento Está buenísimo. académico. La verdad que No, había que hacer el aguante. En la de. No, que estoy de acuerdo que hay que hacer aguante. Una cosa es hacer aguante, tú hubieras quedado en el auto mirando, no sé, escuchando la radio. Pero pero ir a cursar todas las carreras, o sea, No, ir tampoco crucé todas las carreras, che. cursar las materias está bueno. En Ciudad Universitaria reboté como loco con pensamiento científico. Ah, pero esa es una Sí, materia. le gustaba hacer rebotar gente a esa materia. Era una cosa que entraba, había gente en el suelo, gente. Se sufre mucho esa materia. Sí. Y Pero bueno, quiero hacerle un reclamo a la Mona. Digo, ¿no Mira, pensás te traen- ¿no pensás en nuestra carrera cuando incentivás a chicos a que estudien historia? ¿No conocés acerca algo sobre la oferta y la demanda? O sea, ¿traes más docentes de historia a este Es lo sistema? más. Yo creo que los Sí, profesores somos de los historia más. somos los más mejores. Los más del sistema es somos. un programa que te voy a tener que empezar a echar flea de alguna manera, voy a tener que empezar a poner condición no ser profesor de historia. Claro. Porque es la mayor, o sea, esta mesa siempre estuvo poblada por Vas, gente, digo. aparte de él, ¿no? Reunión de centro de estudiante con profe referente. ¿De qué materia sos de historia? Historia. Eso Jóvenes sí. y memoria. ¿Qué materia sos de historia? Parlamento. Claro. Historia. Y bueno, Claro. Eso se quejan de todo, decían en el profesorado, yo me acuerdo. O sea, yo estaba en el profesorado de matemática y estaban los de historia y decían, Nacidos no, para eso siempre quejarse. están reclamando, siempre están haciendo y marchas. sí. Siempre, y porque ellos son los únicos que saben de la historia. Nosotros estábamos ahí haciendo las cuentas. Me quedé pensando en lo que dijo. Ay, yo siempre quise, viste, aparte de la escuela secundaria, como siempre, yo, Mónica Mangasa. Eso lo ¿te lograste. acordás? Un terciario acá vendría también. Y bueno, es lo que Una falta. sede universitaria. Algún día tienen que hacer algo acá. Yo creo que en el Aparte, porque nos cuesta mucho salir. claro. Nos Y cuesta sí. muchísimo salir. Sí. Dios nos escuche. Yo creo que en el momento, o sea, hay espacio, cuando Sí. pongan los enchufes en el Zoom, a partir de ese momento creo que ya vamos a Sí, dar ¿sabes claras de qué? que se viene el... A
mí me Y, encantaría. sí, está eso y la guardería, ¿no? Ya, O sea, son los dos mangazos. Yo creo que con eso ya. Bueno, Claro. que quedó un polo educativo grande acá. Para el que no conoce, digo, porque están mirándonos en un cuadrado. Claro, digo, nos están mirando en el cuadrado, o sea, más allá de todo, o sea, Mónica Reynoso es parte, o sea, no solo como se describió parte de la historia de este barrio y de haberlo elegido y de haber sido maestra y haber sido preceptora y profesora, o sea, es parte de la historia de este barrio y es una de las que primeramente, o sea, marchó primero para pedir la construcción de esta escuela secundaria en la cual hoy nosotros acá nos damos el lujo, por ejemplo, de de tener un estudio de streaming directamente, o sea, tenemos un estudio de streaming. Y lo que tenés razón, Ale, y como siempre, bueno, con Leti, y obviamente, pero éramos un grupo. ¿Te acordás, Ale? Sí, Porque me cuesta acuerdo. mucho que los demás, o sea, que no te digo todos, pero Sí, o cuesta sea, somos siempre hemos sido sí, un grupo. 3% Exacto. de una Sí, POF, de una POF muy superior, ¿no? Un 3%, Sí, sí. 4. duras Como- críticas, y sigue estando hacia el personal. y sigue estando un poquito en ese promedio, ¿no? O sea, acá lo tenés a Nico como representante de los nuevos. Claro, sí, no sé. Del nuevo 97%. No, del nuevo 3%. Yo creo que la gente se tiene que aflojar un poco y como hacerse, amucharse. Yo creo que la Sí. gente se tiene que animar a soñar como soñaron ustedes. Leti en una reunión de directores dijo, yo quiero que mis estudiantes sean presidentes de la nación. Y ahí para mí definió toda su tarea. Ella sueña grande. Por eso o sea, ella con ustedes, ¿no? Los sueños colectivos, digo, ustedes se animaron a soñar que acá podía haber una escuela porque se la merecían y porque era su derecho. Hay muchas comunidades que también se merecen y es su derecho, pero sin embargo esta comunidad se puso de pie. Y eso tiene que ver con que hay muchas personas que se animan a soñar de manera colectiva y que no están en la individual y en la personal. Porque Leti, vos estás jubilada, Leti se jubiló, digo, ¿para qué pelearon Sí, y lucharon? obvio. Para el futuro. Y No. digo, eso es re profundo. Y de hecho, mira, yo estaba estudiando en el 93, yo soy perito mercantil recibida en el 76. Yo también soy perito mercantil. Con toda la represión y todo. Y en el 93 empecé a estudiar magisterio. Y había una profesora que se llama Norma Aguilar, inspectora de primaria en esa época. Y yo le decía, pero claro, esto todo, viste, lleno de barro, todo, muchísimos terrenos baldíos, no había tanta gente. Y yo decía, profesora, ¿cuándo va a tener una escuela? Y al otro año, en el segundo año, ella me dijo, Mónica, vas a tener tu escuela. Nunca me la voy a olvidar. De hecho, ella me dio después el diploma y la medalla, justo cumplía 10 años el instituto. Y que para mí fue lo más grande, Norma Aguilar, divina. Y bueno, se empezó con la escuela primaria y después soñando, porque yo veía que los chicos, ¿a dónde iban a parar? Después está bien, tenía lo que era media 5, Claro. pero igual tenían que pasar todo el arroyo, que estaba todo inundado, y siempre quise la secundaria, y de ahí la terciaria, y yo para manguear, yo mangueo, y Dios quiera, sí. Yo hay algo que hiciste referencia hace un par de capítulos atrás, dijo, que me pareció importante. Es el vínculo que hay que tener con la comunidad, ¿no? Para poder construir esta educación también que planteamos que sea diferente, ¿no? ¿Cuál consideras que es la importancia con esa comunidad, por lo menos desde tu experiencia y desde lo que construiste vos en tu formación, en tu profesión? Contanos un poquito, profe, de qué sos, porque por ahí no todos te conocen, nos están viendo desde Chile, México. Claro, Canadá. primero soy maestra de primaria, tengo Maestra. la especialización. Después fui preceptora y después fui profesora en prácticas de lenguaje. Hice la especialización docentes en derechos humanos. Y acá, esta comunidad, cuando nosotros nos conocimos, ¿sí? A mí prácticamente me despedaza. Pero... Y yo dije, bueno, algo tengo que hacer. Y cuando apareció la escuela, esa fue mi oportunidad. ¿Sí? Es una comunidad que necesita ser escuchada, porque tienen muchas cosas que ellos saben, pero ¿viste cuando nadie los escucha? Bueno, y acá le dimos ese lugar.
Y cuando vino Leticia fue más fácil, ¿sí? Porque yo estuve con otras directoras de primaria, por ejemplo, que bueno, las agarraban a piedrazo, ¿sí? Con Leticia hubo episodios también que no la ha pasado bien, pero ya lo teníamos más en claro y la comunidad entendió lo que se quería, porque esto querían hacer un polideportivo, Claro. y nosotros queríamos la escuela. Entonces eso fue un gran conflicto, convencer a la comunidad de que se necesitaba una escuela, que podían tener su lugar, y de hecho lo tienen, porque tienen espacio, hemos dejado un espacio para la plaza, yo quería una salita, un dispensario, pero eso no se me hizo todavía. Lo comento porque ya que salimos en todos lados, Claro. ¿quién te dice que se abra el cielo? Dejen en los comentarios Y, contacto y claro, después hablamos. Hashtag el terciario. Bueno, y se hizo... La comunidad fue entendiendo, pero muchísima resistencia. Y después se entendió que mejor que tener a los chicos acá cerquita, que participar, ¿sí? Y ahí nos empezamos a hacer todos como amigos, ¿sí? Después fue fácil. Hubo casos en particular, pero sobre otros temas. Pero después la comunidad sí está muy contenta con la escuela. Tiene su jardincito, tiene la escuela primaria, núcleo educativo. Claro. ¿Y quién les dice que no logremos tener algo Falta más? eso, bueno, y empezando a darle un cuadro y un cierre final a este episodio, los que llegaron hasta acá viendo, les agradecemos por verlo, tienen siempre por ahí pegadas las etiquetas para ver el programa siguiente, para que sigan, porque esto es tipo Netflix, así que no podés parar. Esquina superior izquierda, no, No derecha. sé dónde lo ponemos, porque aparte no sé en qué cámara nos está ponchando ahora. En algún lado del video. O sea, justo que Nico te preguntó sobre qué docente, ahora después va para vos, también. Así que anda escuchando, así va generando. Te preguntó, o sea, qué docente eras, o sea, docente de qué eras y demás. Y acá tenemos se empezó a generar una tradición en Donde está Piaget en este programa de como docentes, o sea, porque acá lo que estamos tratando de darles es darle un espacio al compañero para que nos desahoguemos, para que planteemos nuestras dudas, nuestras inquietudes o nuestros malarias, nuestro todo, porque ser docente nos conlleva un montón de sensaciones especiales y por eso está este espacio. Y una de las cosas que se volvió tradición en este programa es preguntarnos como docente, o sea, yo sé que ya estás retirada, pero lo fuiste muchos años y yo te vi trabajando y entrando en el aula cada vez. Después de cada timbre de recreo, nos preguntamos siempre qué es o sea, nosotros creemos que el docente cuando llega al aula entra y cuando sale de su casa se prepara para ir al aula a dar una clase, prepara su bolsito, su mochila y pone cosas en la mochila para estar preparados para esa clase, descartando el caso de la semana pasada que Nicolás fue con una virome nada más, pero así todo. O sea, no me quemé. Más allá de eso, siempre nos preparamos con algo y a veces nos ha pasado en nuestra historia que hemos puesto cosas en la mochila esa que después al entrar al aula no nos sirvieron para nada y nos dimos cuenta que tuvimos que empezar a replantear las cosas que poníamos en la mochila, porque esas que traíamos, no sé, a veces traíamos el libro de texto de alguna materia o de algo para explicar y nos dábamos cuenta con una realidad distinta. Entonces, la pregunta que les hacemos a los colegas, a los compañeros que pasan por esta mesa es ¿qué ponían o qué ponen en su mochila cada vez que saben que van a ir a estar con sus estudiantes en el aula? Qué pregunta, ¿no? Nostálgica. Mirá, yo cuando vos me decías qué llevábamos, vamos a hablar de algo concreto. Yo traía yo no voy a decir que llevaba, sí, porque llevaba alegría, esperanza y tratar de resolver los casos que había también, porque tenés que parar las clases y ocuparte, ¿no? Escuchar al otro. Tal Y cual. capaz que la clase se iba para otro lado y después uno retomaba. Pero yo iba con ¿Segura que no querés dar 5 añitos más? sí, con cartones. Yo venía a la escuela con las cajas de cartón dobladas, porque como acá no había asfalto, a mí la directora en ese momento no me entendía. Y yo le decía que había que caminar el barrio, porque claro, uno venía por Fructuoso Díaz, que era asfaltado,
una cuadrita más, estacionaba su auto y se terminó el mundo. Y el resto también, tomaba el colectivo, bajaba ahí con los zapatitos, y yo venía siempre con las zapatillas, con un trapito, después me la tenía que limpiar. Y yo traía cajas de cartón para los días de lluvia. Yo era imposible venir por la Falco o por la 18 de julio, entonces yo tiraba cartones y iba caminando, así que ya la gente sabía que yo ya andaba a la mañana, porque se veía todas las cajas de cartón para poder, que es insólito, pero bueno, no tenía otra forma de venir porque yo me enterraba, soy muy grande y me enterraba. Yo creo que lo que yo nunca me olvidé, que el maestro, yo no soy maestra, ¿sí? O sea, ni profesora ni nada. Son mis alumnos los maestros y los profesores. Ellos me enseñan a mí. En base a eso, yo ahí respondo, ¿sí? Pero son ellos. Si vos no los escuchás a ellos, ¿qué haces? ¿Qué se hace? No se puede dar una clase si uno no empieza a charlar. Entonces yo les llevaba eso, un poco de charla, sí, empezamos a matizar la clase, después vemos el tema del día, pero primero una buena charla, a ver cómo estaban, ¿sí? Y ahí me contaban y ahí aparecían un montón de cosas que realmente había que resolver. Y de hecho yo con mis alumnos me sigo hablando, ¿sí? Yo me sigo hablando con mis alumnos, vinieron a mi despedida, pero yo creo que eso, yo les llevaba la compañía que a veces ellos no tenían, ¿sí? Esa forma de un poco de madre, de padre, de familia, ¿sí? Esa parte. No la maestra, sí, porque uy, estoy con la tiza parada. Yo le llevaba otra cosa, ¿sí? Y bueno, es eso. Qué lindo. Mona, ¿qué pones en tu mochila? 3 cosas voy a decir. En tu mochila de Estoy Dragon pensando. Ball. Igual Ahí me está. gusta escucharla, Mónica, entonces me pierdo. Preparaba siempre la clase. Yo creo que es muy importante ser respetuosos con nuestra tarea y la clase siempre estaba preparada. Nunca iba a chapotear. Entonces, preparar bien la clase para mí implica generar un buen vínculo. Porque ellos comprenden, yo siempre trabajé en barrios, no trabajé acá como docente, pero sí en barrios vulnerados, ¿no? Donde era difícil dar clase. La clase preparada. Yo de historia hoy algo les voy a enseñar, ¿no? Y trataba siempre del marco, y después obviamente terminaba, porque sos un ser humano y el vínculo también se construye desde ahí, escuchando lo que estaba pasando. Pero el eje tenía que ser respetar y creer que ellos iban a aprender lo que yo humildemente intentaba enseñarles. Después caramelos. Yo siempre llevaba caramelos, que ahora pienso, porque yo hace bastantes años que no doy clases. Yo iba y me compraba con mi sueldo palito de la selva, porque aparte yo les llevaba los caramelos que a mí me gustaban, no cualquiera. Entonces ellos sabían que yo llegaba y empezaba a repartir caramelos. Y después algo que ellos me lo dijeron muchas veces es la pasión. ¿Cómo te gusta dar clases? A mí, para mí es un mundo mágico entrar a una escuela. No me fui del aula porque me cansé de dar clase, me fui del aula, entre comillas, o sea, concursé para cargos directivos porque sentía que no me daban pelota, no encontré una Leti. Por ahí si hubiese encontrado una Leti, me gusta más el aula, pero sentía que estaba como... Así que esas 3 cosas, pasión, que la vieron ellos, ¿no? Caramelos y la clase bien preparada. Yo confío plenamente en que todos pueden aprender. Por eso cuando hablábamos de educabilidad decía, ¿qué está hablando? El término de quién es capaz de ser educado y quién no, viste que también hay todo un mambo con eso. Esas 3 cosas. Me parece interesante porque el último invitado también mencionó esto, un profe ya jubilado también hace 15 años, mencionaba esto, que él siempre pensó que los alumnos podían aprender lo que sea. O sea, y yo le llevaba texto del CBC, dice, para prepararlos para que puedan entrar al CBC, dice, y nunca pensé que no podían. Siempre les exigí y le preparé las clases para que ellos entiendan que ellos podían incluso aprender esos textos, dice. Dice, y siempre con esa idea de que tienen que aprender, pueden aprender, y hay que hacer lo posible para lograrlo. Digo, es interesante cómo se repiten también lo de Moni, que mencionaba esto, lo de la afectividad, ¿no? La importancia de la empatía que marcan las dos. Muy importante ponerse en el lugar del otro, ¿no? El otro.
yo quiero cambiar mi versión de la mochila porque vaya que... Ay, bueno, pero bueno, nosotros la dijimos en el programa 1 y, Claro, ahora me siento ya tonto. está, vos dijiste otra cosa. Claro, yo en mi mochila no tenía nada. O sea, Pero, te das cuenta ¿y que... qué hacemos con las personas que están escuchando esto ahora y quieren saber qué dijiste en la mochila? Y que miren el primer capítulo. Claro, que miren el capítulo, que miren los capítulos anteriores que están todos ahí. Y de esta manera le damos cierre a esta noche, esta tarde-noche hermosa. Gracias por venir, Moni, Mona. Las dos, un placer recibirlos. Sigue estando abierto el espacio de acá en donde está Piaget, está abierto para todos los colegas, los compañeros que les gusta. O sea, si alguno quiere sumarse y lo deja en comentarios, o sea, los contactamos. El espacio está, la secundaria 11 Carlos Fuentealba tiene abiertas las puertas de zona restringida. Este hermoso espacio que hemos armado entre todos. Aunque estés en Canadá. Aunque esté donde esté, no importa. Hay la seguridad, con total seguridad que estamos para acompañar o sea, en este momento a los docentes, porque como que dijimos, siempre estamos, los profesores estamos hablando de, bueno, acompañamos a los pibes, dijimos, ¿y a quién nos acompaña a nosotros? Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer este espacio para compartir con todos los compañeros y resolver todo lo más que se pueda resolver, aunque a veces nos queden algunas dudas, ¿no? Siento que cada vez quedan más dudas que certezas, pero vamos bien. O sea, vamos bien. Mientras haya más dudas que certezas, vamos bien. Ahora la pregunta trascendental de esta mesa es una sola. ¿Cuál es, Nico? Y nosotros nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Dónde está Piaget?